Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Acción de Axi Research. Y con mucho gusto les presento hoy el lanzamiento de MDM Talks, que serán charlas y conferencias dirigidas a nuestra comunidad de la Maestría en Dirección de Mercadotecnia del CUSEA de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy, bueno, como es ocasión muy especial, vamos a llevar a cabo este programa de manera simultánea, Acción y MDM Talks, debido a que tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Carmen Rodríguez Armenta, directora general de Educación Superior Universitaria Intercultural de la SEP del Gobierno de México, con el tema las instituciones de educación superior frente al COVID-19. Muchas gracias a todos los que están con nosotros. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Vamos a dar inicio al programa y de verdad gracias por darnos su tiempo para estar con nosotros. Por el contrario, Paola, qué gusto a ti, a tu auditorio, a las y los estudiantes de la Universidad de Guadalajara también. Pues yo me siento como en casa, me siento en casa. Así que muchas gracias por la invitación, muchas gracias y un fuerte abrazo a todos, al rector, al maestro Gustavo Padilla, al doctor Ricardo Villanueva. La verdad es que cuando Paola, me invitan de mi casa de estudios, de donde egresé, y del doctorado donde egresé. Entonces digo, aquí aprendí todo esto para poder hacer todas estas otras cosas que estoy haciendo en la práctica. Así que muchas gracias de veras a ti por la invitación. Al contrario, Carmen, de verdad, muchísimas gracias por aceptar. Sé que tienes la agenda sumamente saturada con muchas responsabilidades a tu cargo. Y bueno, pues vamos a dar un par de minutos para dar comienzo. Vamos a pasar un loop y comenzamos. Gracias.
Bueno, pues nuevamente muchas gracias por acompañarlos. Como les comentaba, este es el programa Acción y como ocasión especial estamos en MDM Talks que estamos lanzando y con una gran madrina que es la doctora Carmen Rodríguez Armenta. Nuevamente muchísimas gracias y la tenemos con el tema las instituciones de educación superior frente al COVID-19. Un gran tema, la verdad es que estamos ansiosos de platicar contigo, Carmen. Y bueno, pues me voy a permitir presentar al auditorio quién es Carmen Enedina Rodríguez Armenta. Bueno, una gran trayectoria. Ella es doctora en gestión de la educación superior, maestra en administración e ingeniería en computación por la Universidad de Guadalajara. Es especialista en el área de la incorporación de las tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como programas de inclusión social. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es la primera ingeniera en el occidente de la República Mexicana en ser miembro titular de la Academia de Ingeniería desde 2014. En la Universidad de Guadalajara desempeñó diversos cargos como funcionaria desde 1998, entre ellos el de vicerrectora ejecutiva, primera mujer en ocupar este puesto, un gran orgullo. Ganó el Ensayo Nacional sobre Comunicación Satelital en noviembre de 2012, reconocimiento entregado por el presidente de la República. En el ámbito público fue directora general de la instancia coordinadora nacional del programa México Conectado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República. Política pública, ganadora del premio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en el marco del Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Entre otros cargos que ha desempeñado, ha sido presidente del Comité de Aplicaciones y Asignación de Fondos de Internet, CUDI en México, presidente de la Asociación de Mujeres Universitarias en Jalisco, presidente de la Red de Desarrollo Institucional de la Región Centro-Occidente de la NUYES y miembro de la Academia Mexicana de Informática de 2012 a la fecha. Es creadora de Visor de Obras de la Universidad de Guadalajara y de la plataforma CEP, Subsidio en Transparencia de la Secretaría de Educación Pública, proyectos que obtuvieron el Premio a la Innovación en Transparencia, otorgados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Recibió la Medalla al Mérito Ameriyaf 2020 por su innovadora gestión en la mejora de los procesos administrativos y de gestión, fortaleciendo la transparencia y rendición de cuentas en apoyo a las instituciones públicas de educación superior del país, y participa activamente en las campañas He4She de la ONU Mujeres y el Grupo de Mujeres Líderes de los Sectores de Teleinformación Conectadas. Fue nombrada como mentor STEM junto con otras investigadoras y científicas mexicanas para impulsar las ciencias, matemáticas y tecnología entre niñas y adolescentes de nuestro país en la iniciativa Niñas STEM Pueden. Actualmente es la directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México. Bueno, doctora Carmen, muchísimas gracias, de verdad, toda una trayectoria, muy honrada de verdad de que estés aquí con nosotros. Como lo comentaba, pues con esta agenda y estos compromisos y estas responsabilidades tan importantes que tienes y que siempre has tenido, además, impulsora también de las mujeres. Y la verdad es un gran orgullo tenerte, primera vicerrectora de nuestra institución y, bueno, entre muchos otros cargos que has sido pionera como en el género. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. No, por el contrario, querida Paola, me da muchísimo gusto que me hayas invitado, que vaya a ser madrina, eso está muy bien, me encanta, pero sobre todo que se impulse este tipo de pláticas para poder estar actualizados, para poder reconocer cuáles son como los temas relevantes y que podamos construir juntos y entre todos y todas esta parte del conocimiento, ¿no? Creo que eso es lo que siempre permite y las universidades son un gran factor para aprendernos y para construirnos entre todos, ¿sí? Ustedes lo sabrán, cuando uno llega a la universidad es muy diferente a la manera en la que uno egresa, ¿no? No solamente me refiero a los conocimientos que tiene que ver con la carrera,
sino me refiero a los amigos, al aprendizaje de construir en colectivo, a la manera sobre todo el tema del trabajo en equipo, y una serie de circunstancias que uno aprende en la universidad, y bueno, no todos tienen la oportunidad de ir a la universidad. ¿Sí? Así es. El 41% de todos los jóvenes que deberían, las y los jóvenes que deberían estar estudiando, solamente pueden estar ahí. Entonces, es un privilegio, y las universidades públicas son una gran oportunidad de desarrollo del país, así que yo encantada, gracias por invitarme. No, al contrario, Carmen, nuevamente. Y bueno, pues recordando que hace más de un año del inicio de la pandemia, preguntarte, bueno, pues tú estabas ya también dentro de este ámbito de acción nacional. ¿Cuáles fueron las principales estrategias y políticas nacionales que se establecieron para afrontar la situación? Hablabas ahorita de esta enorme responsabilidad, del porcentaje que se tiene tan pequeño de los jóvenes que están estudiando, y además, bueno, llega esta situación a trastocarnos a todos. ¿Cómo fue que la enfrentaron recordando esos inicios? Bueno, recordemos que de inmediato hubo un cierre de todas las aulas, o sea, el 20 de marzo, de hecho, en sesión previa de CONAEDU, que son todas las autoridades del Consejo Nacional Educativo, con el anterior secretario de Educación, el maestro Esteban Moctezuma, se dijo, a ver, es que necesitamos cerrar esto porque si no va a iniciar un proceso de contagio. Hace un año sabíamos muy poco del virus. Hace un año teníamos muchos elementos que eran muy complicados y que reconocíamos que iba a ser difícil y que no queríamos perder la vida, ¿no? Había elementos de mucho pánico, y lo que hicimos de inmediato fue, a ver, salvaguardar al sector educativo, ¿sí? O sea, que se quedaran en sus casas, y hubo que hacer, ustedes recordarán, para los que somos docentes, hubo que modificar de inmediato un gran habilitador digital que fue la pandemia, ¿no? Así como de inmediato todo el mundo a distancia. Y en los que no creían en las clases a distancia, pues tuvieron que creer, ¿no? O reaprender. Algo que nos da este siglo XXI, la sociedad del conocimiento, es la importancia de la flexibilidad cognitiva, ¿no? Es decir, lo que nosotros aprendimos, sobre todo los que nacimos el siglo pasado, antes del año 2000, pues nosotros aprendimos a hablar por teléfono de una manera, ¿sí? Llegaba, o sea, timbraba el teléfono, ibas físicamente, levantabas un auricular y hablabas por teléfono. Ahora los teléfonos los traemos con nosotros, ¿sí? Tuvimos que reaprender a hablar por teléfono en esta circunstancia, y entonces los chicos que son nativos digitales, nuestros estudiantes, para ellos es muy sencillo el tema tecnológico, y ellos pueden comunicarse a través de la tecnología. Para las y los profesores tuvo que haber una circunstancia muy compleja, y es un disruptor y un habilitador digital impresionante, que tuvo que cambiar de inmediato la manera en la que nosotros nos comunicábamos en las clases, ¿no? Entonces, ese fue el punto número 1, cerrar las aulas para salvaguardar todo el tema de los jóvenes, ¿no? La juventud, la niñez mexicana. Y otro de los elementos fue que las universidades realizaron, y bueno, las universidades son autónomas, entonces hubo también que generar un conocimiento o un convencimiento de cerrar las aulas, y de inmediato, por supuesto que se accedió, porque incluso en algunas de las comunidades fue para muchas de las comunidades fue importante participar en el desarrollo, no solamente del conocimiento del virus, sino en la creación de gel, en el desarrollo incluso de spots a la comunidad. Creo que este es un elemento importante. Las universidades, recordemos que somos la institución que tiene uno de los elementos de mayor confianza social, ¿sí?
Entonces, si la universidad decía, porque en ese momento, hace un año, recordemos, no sabíamos bien, desconocíamos mucho el tema de las aulas, o desconocíamos el tema de los virus y no sabíamos el tema del contagio, solamente sabíamos que era altamente contagioso, que si tocabas, como todavía sucede, que si tocabas una superficie, ¿no? Incluso recordemos que por alguna circunstancia se comenzó a comprar papel de baño de una manera impresionante, ¿no? Entonces, o sea, no conocíamos el virus como ahora lo conocemos. Entonces, la prioridad fue salvaguardar el tema de la salud mientras se conocía más esta parte y sin duda se habilitaron para educación básica, lo que fue Aprende en Casa, ¿no? Que fueron material educativo para en televisión, pero en este sentido, este material educativo, o como hay muchas comunidades que no tienen internet, ¿sí? Esto es un elemento muy complicado, o sea, recordemos que las brechas digitales nos dan brechas sociales, ¿sí? O sea, si alguien, no es lo mismo tener internet a no tenerlo. Cuando tienes internet estás comunicado, tienes conocimiento, puedes hacer telemedicina, puedes preguntar, puedes mantener la clase, por ejemplo. Sin embargo, las comunidades que no tenían internet, pues por ello fue que se colocó el tema de las televisiones en las primarias y en las escuelas, en las universidades, el tema de la conexión a Internet. En este sentido, yo lo que quisiera destacar es que todas las universidades del país, las públicas e incluso las privadas, lo que realizaron fue acciones para acompañar a su comunidad universitaria, primero para que no perdieran las aulas, no perdieran las clases, no se fueran, ¿sí? Y en ese sentido, apenas al cierre del 911, que va a ser el cierre de este año, pues vamos a tener que revisar, ¿no? Cuántos fueron los alumnos que desertaron, porque sin duda hubo un porcentaje de deserción al no tener el espacio, al hecho de que la educación a distancia no es para todos. Todos tenemos diferentes maneras de aprender. Hay quienes necesitan la presencialidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es muy importante que nosotros reconozcamos a la actividad mixta como un elemento también de preparación en este siglo XXI, donde la educación a distancia es muy importante y nos permite también ampliar la cobertura, etcétera. No es lo mismo crear grandes instalaciones, pero que es muy importante también el acercamiento y la construcción social del conocimiento. Una construcción que se da cuando hay estrategias pedagógicas correctas. Porque si uno llega a clases y solamente te sientas frente a la pantalla y dices exactamente lo mismo, es muy diferente que lo que podamos hacer, es muy diferente cuando uno de los chicos apaga la pantalla y está en otro lado, ¿no? Cuando estamos en la presencialidad, pues tú puedes darte cuenta cuando alguien no te está poniendo atención y cuando necesitas como un acercamiento más. A distancia es diferente, entonces se necesitan materiales educativos suficientes, se necesitó que los profesores cambiaran de manera muy rápida a la parte a distancia y entonces algunos requirieron de capacitación especial, ¿sí? Y también las universidades generaron a través de un 01800 Educatel y a través de algunas universidades, algo que era el acompañamiento socioemocional, ¿sí? Digo, cuando a lo mejor uno dijo, cerramos las aulas y regresamos después del periodo vacacional de primavera, ¿no? Algunos creíamos que la pandemia iba a durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, se fue alargando el siguiente semestre y no había posibilidad y los muertos seguían creciendo, pero también iba creciendo el conocimiento del virus. Y esto fue a nivel mundial y recordemos cómo algunos espacios o algunos países de Europa que abrieron sus aulas, como fue el caso de Francia, tuvo que volver a regresar a sus chicos a los hogares. Lo menciono porque nosotros teníamos el grupo de Mexfitec, que es una beca que se tiene y una relación muy cercana con la Embajada de Francia, y la Embajada de Francia nos dijo, no vamos a poder aceptar a sus alumnos
porque vamos a cerrar fronteras, porque hay nuevamente una segunda ola muy importante en este tema, ¿no? Entonces tuvieron que volver a cerrar las aulas y en este sentido, pues nosotros estamos, bueno, generando las condiciones para el regreso a clases de manera paulatina. Si quieres, ahorita hablamos del tema, pero yo lo que quisiera rescatar, no es COVID, no, lo que quisiera, si fuese, pues hay una pantalla de esto. No, lo que quisiera rescatar aquí es que las universidades participaron muy activamente con las autoridades sanitarias locales para las comunicaciones correspondientes, incluso algunas universidades interculturales hicieron información, tanto en folletos como en spots de radio, en maya, en Tzeltal, etcétera, ¿no? En náhuatl y en las lenguas originarias, que permitía también a estos pueblos que están más alejados, pues tener conocimiento de lo que estaba sucediendo. Otro de los elementos es que las universidades crearon gel, algunas hicieron ventiladores, la Universidad de Guadalajara incluso participó en protocolos de investigación, esto creo que es importante destacarlo, es decir, se puso a disposición de la comunidad el conocimiento de las universidades. Y lo podemos ver ahora con la vacuna, ¿no? Pero bueno, este es otro tema, pero porque estamos hablando primero del principio. En el principio incluso se agotó el gel, ¿sí? Y las universidades empezaron a desarrollar gel, a las politécnicas, las tecnológicas, a ponerlas en su comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un tema relevante y es una función social de la universidad, volcarse a la comunidad que le da vida y que le da sentido a esta autonomía que se tiene. Así es, Carmen. Y bueno, pues felicitarte porque pues fue un reto sumamente importante para asumir en ese momento y que tuvieron que llevarse a cabo todas estas acciones de manera inmediata, ¿no? En todas las instituciones, a adaptarse, ¿no? A lo que estaba sucediendo en el momento. Y bueno, tú hablaste hace un momento de flexibilidad cognitiva, de que las brechas digitales son brechas sociales. Y te quisiera preguntar, tú eres, bueno, pues las tecnologías de la información, como ya bien lo comentaste, pues fue un tema decisivo, ¿no? Para afrontar esta situación. Y tú eres una apasionada, yo sé, de este tema, tu doctorado, ha hablado de ello. ¿Cuál fue el principal reto de las instituciones? Comentaste sobre capacitación, etcétera, pero ¿cómo lo viste que lo sintieron las instituciones de educación superior? ¿Cuál fue ese principal reto en tecnologías de la información que tuvieron que afrontar y cómo lo afrontaron? Bueno, de hecho, se generó una encuesta que participaron 582 instituciones, junto con ANUYES y la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, yo creo que los que debemos de felicitar es a las y los profesores, a las autoridades universitarias, a los estudiantes que estuvieron ahí, a las amas a los padres y madres de familia que tenían que tener ahí al chico, ¿no? Entonces creo que ahora valoramos más a nuestros maestros, ¿no? Ahora que tuvimos todo un año a menores de edad, frente a nosotros, acompañándonos todo el día. Yo quisiera darles cifras exactas para que ustedes conozcan, y si tienen interés, sé que algunos están en el doctorado, y son investigadores, si alguno tiene interés en entregarles la información de manera completa, la base de datos está a su disposición, ¿sí? Fueron 582 instituciones de educación superior que contestaron lo siguiente, por ejemplo. Bueno, la totalidad de las instituciones están utilizando una o varias plataformas. 77, para dar continuidad al trabajo, 77 instituciones utilizaron una plataforma diseñada exclusivamente para ellos. 202 instituciones adquirieron la licencia de una plataforma comercial y 303 instituciones utilizaron herramientas gratuitas o digitales que ya tenían. Respecto al tema de los retos, los principales obstáculos que se tuvieron, déjame nada más, el 46% menciona haber tenido
una falta total o insuficiencia de infraestructura tecnológica para poder afrontar el reto de la educación a distancia. El 35% menciona que había saturación de red para el uso de plataformas o mala calidad en la red. El 34% menciona la carencia de equipo de cómputo o equipo inservible para realizar la actividad. Y bueno, recordemos que incluso en las casas había un solo equipo que había que acompañarse a través de los que hacían teletrabajo y los diferentes jóvenes que estaban ahí resolviendo temas. El 28% menciona un desconocimiento de alumnos o docentes en el uso y manejo de las plataformas utilizadas a la educación a distancia. Estos fueron los principales retos de las instituciones públicas. Escuchemos ahora a las privadas. Las privadas, el 58% menciona la saturación de la red para el uso de las plataformas. Fíjense cómo en las públicas el principal reto fue contar con un equipo de cómputo. Y en las privadas ya contaba con equipo de cómputo, pero el principal problema fue la saturación de la red. Y para todos los carriers, para todos los proveedores de Internet, el tema de la saturación de la red era la verdad, lo más complicado, porque todos accedíamos al mismo tiempo y antes no era así. ¿Sí? Entonces, pues ellos te bandían un tema de banda ancha hasta cierto número, en cierto tiempo, y ahora tenían que darlo. Entonces, es una situación que hubo de elementos complejos. También mencionan las particulares la poca disponibilidad de materiales y herramientas digitales. Yo quisiera mencionar que en Anuyes se generó incluso una página donde las universidades compartieron materiales educativos, ¿sí? O sea, si por ejemplo para mí yo tenía una, no sé, una aplicación donde podía aprender ecuaciones diferenciales de una manera muy eficiente, muy buena, pues lo compartí ahí para que el resto de los profesores de otras universidades pudiesen contar con esa información, ¿no? Entonces, el tema también, hubo la implementación de la asistencia técnica, la capacitación a docentes y alumnos, la implementación de procesos administrativos flexibles que permitieran a distancia, porque no podíamos, recordemos que no podíamos estar todos en la presencialidad y que incluso teníamos personal vulnerable que incluso pues todavía o está yendo de una manera muy holgada, ¿no? Y con mucha sana distancia y a lo mejor una o dos veces las guardias a trabajo, ¿no? Las actividades académicas continuaron, sí, durante la contingencia sanitaria, continúan, y eso es un reconocimiento, pero para las universidades, para la comunidad universitaria. Más allá que las autoridades que decíamos, a ver, ¿en qué te ayudamos? ¿Cómo te acompañamos? Son ustedes los que están en el día a día. Estos son los que requieren el conocimiento, el reconocimiento de todo lo que se hizo, ¿no? Y bueno, no todas las entidades federativas le entraron igual, ¿no? O sea, aquellas que tenían una mayor conectividad con profesores más capacitados, y puedo hablar de Jalisco como tal, de Nuevo León, etcétera, pues es diferente al acercamiento que tuvo, por ejemplo, Oaxaca. Entonces, creo que es un tema que no podemos soslayar y que en mucho tenemos que, creo que apenas que estamos vacunando, y yo creo que en ese sentido yo quisiera mencionar y fue por eso que llegué tarde a la sesión y ofrezco una disculpa por ello, pero me encuentro en Veracruz, donde estuvo presente la secretaria de Educación, la maestra Delfina Gómez Álvarez, iniciando el proceso de vacunación al personal educativo, privadas y públicas, porque todo es personal educativo, y docentes y no docentes, porque también es personal educativo el que va a ir y va a abrir los salones, el que va a ir y va a limpiar para que estemos bien, ¿no? Y podamos ir regresando a las aulas de una manera paulatina. ¿Cómo vamos a regresar a las aulas?
el regreso a las aulas se va a hacer por diferentes condiciones. El subsecretario de Salud mencionó 3 veces, ¿no? Y este es el tema que hay en la federación. B, es decir, el Estado tiene que estar en verde. B, es decir, el personal tiene que estar vacunado, ¿sí? Y hay un elemento que tiene que ver con B de voluntario, es decir, va a ser paulatino para que podamos ir transitando a diferentes espacios. Las universidades cuentan ya con protocolos de regreso, ¿sí? Y también a las particulares para poder dar el visado, los gobiernos estatales revisan estos protocolos. Los protocolos es, por ejemplo, contar con un filtro, que alguien que te esté revisando la temperatura para que poderte regresar a casa si no cuentas con el filtro, si no cuentas, perdón, con la temperatura correspondiente para llegar, tener gel en todos los espacios, en todos los salones, que haya desde agua en las escuelas, o sea, ojo, desde la parte más básica, que es contar con agua, y contar con todos los instrumentos y elementos de sanidad correspondiente, ¿no? Y sanitización. El espacio interpersonal, ¿sí? El espacio interpersonal que tiene que estar entre uno y otro, ¿no? Y en ese sentido es que a lo mejor las aulas pues ya no van a ser de 50 alumnos, sino que a lo mejor ahorita vamos a regresar solo con 25 y después con 40, etcétera, ¿no? Hasta ir regresando a estos procesos de la normalidad, que de hecho yo creo que no vamos a regresar nunca a la normalidad que teníamos antes de la pandemia, porque hay diferentes cepas de virus, porque tenemos elementos que están, que además es, no podemos regresar a como estábamos. Si regresamos como estábamos, creo que tenemos una gran oportunidad de regresar mejor. Tenemos una gran oportunidad de regresar siendo muy atentos a nuestra salud, a lo que comemos, al ejercicio que hacemos, al cómo si me cuido, yo cuido al otro, ¿no? Entonces, también estoy pensando en el otro como un elemento de estar bien conmigo mismo. Y en ese sentido, pues creo que es importante. Me preguntaban aquí, estaba viendo, Paola, nada Sí, para... tienes varios comentarios y varias preguntas, entre ellos, pues muchas felicitaciones, obviamente, que por favor, aquí comentan, sí, por favor, que si nos puedes pasar la información, creo que se referían al estudio, esto lo comenta Maggie Islas, y hay algunas preguntas, no sé cuál quieras responder. Fíjate que esta de que los profesores de asignatura de las universidades privadas serán vacunados con el mismo calendario, sí. Sí, y es importante que su universidad envíe la base de datos, va a ser responsabilidad de las secretarías de educación de los estados. En esta semana están siendo vacunados todo el personal educativo de los estados de Veracruz, de Tamaulipas, de Coahuila, de Nayarit y de Chiapas. ¿Sí? El de Campeche ya fue vacunado, de estos otros 5 estados. La siguiente semana toca Jalisco y también estaba hace rato en una sesión con el doctor Juan Pablo Arroyo, que es el subsecretario de Educación Media Superior de la Federación, y en ese sentido, pues le tocó el Jalisco y yo le voy a acompañar, entonces pues estoy muy feliz porque voy a aprovechar y bueno, a mí me tocaba la vacuna en la letra R, cuando me toque la letra R, entonces pues ahí ya me vacunaré cuando me toque la letra R, y aunque ya casi tocaba en mi grupo de edad, no les digo cuál. Muy bien. No sé, en esta circunstancia, querida Paola, creo que las universidades tenemos mucha responsabilidad respecto al tema del regreso y de cómo, de la evaluación de todo este proceso, ¿no? A lo mejor, es decir, ¿qué tanto aprendiste de matemáticas? Pero a ver, ¿qué tanto aprendiste de resiliencia también, ¿no? O sea, como seres humanos, o sea, empezar a voltear también a vernos no solamente en la formación que tenemos como profesionistas o como profesionales de nuestra carrera, sino también en nuestra conformación como seres humanos y viviendo en comunidad, ¿no? Creo que esto es algo muy interesante.
no se ha medido, es algo que apenas vamos a empezar a medir, por supuesto, pero les va a tocar a ustedes como investigadores e investigadores del proceso educativo. Entonces, toda la información que necesiten de veras está a su disposición para poder empezar a replantearnos pues, cómo se dio, qué se aprendió y qué podemos aprender, porque de hecho, y qué podemos hacer para poder ser mejores como sociedad. Recordemos que incluso las universidades a veces es el único espacio seguro que tienen nuestros universitarios. Entonces, el hecho de estar en casa con la persona que es violenta o estar en casa con el hostigador, ¿no? O con el violador. Entonces, la verdad es que es un proceso muy difícil que no todos podemos incluso hasta dimensionarlo. Había muchos elementos de llamadas en los call centers de ayuda socioemocional al respecto. Teníamos ahí incluso la relación de los grupos, de los teléfonos por estado de donde podían pedir ayuda. Y bueno, pregunta Wendy, hola querida Wendy, si hay algún programa especial de apoyo para la recuperación de aprendizajes perdidos. Primero hay que ver cuáles fueron los aprendizajes perdidos, ¿no? Entonces, bueno, sí están siendo flexibles las universidades. La Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, a nivel de básica, se estableció una materia que se llama Educación para la Vida, donde esa carrera, es decir, si nosotros queremos que seamos egresados sanos, ¿sí? Pues desde pequeños tenemos que aprender a comer, tenemos que aprender ¿no? a hábitos sanos que no necesariamente tenemos y que estamos aprendiendo hasta el final, ¿no? O a la mitad de nuestra vida, y que eso es algo importante. O sea, si queremos tener un egresado ético, tenemos desde pequeño que aprender, que enseñarle el tema de la honestidad y de una serie de valores para el tipo de egresado que queremos. Entonces, bueno, en esa circunstancia está, y creo que ya, la verdad el tema es apasionante, yo podría seguir hablando del tema, el trabajo de campo. Entonces está padrísimo. Hoy el doctor Hugo López-Gatell presentó que había ya 112,662 vacunados, docentes y no docentes, y empezamos ayer, ¿no? Y bueno, pero obviamente considerando, hay que descontar Campeche, que ya está vacunado. Entonces, bueno, yo ahí lo dejaría, querida Paola, perdón por extenderlo. Sí. No, al contrario. Y bueno, aquí, esto que comenta Wendy de la recuperación de aprendizajes perdidos, lo enfocaría más a la cuestión de las situaciones prácticas, ¿no? De aquellos programas educativos que requerían práctica, ¿no? Y que no se pudo llevar a cabo durante, pues ahora, el confinamiento. ¿Tú qué recomendación les darías a aquellos que de hecho o egresaron y perdieron esos momentos de práctica, o que están ahorita en este momento estudiando? Bueno, en ese sentido de práctica, hubo una reunión, por ejemplo, con el gobierno de la Ciudad de México. Recordamos que cada espacio o cada entidad federativa es la autoridad sanitaria que dice que hacia dónde iríamos, ¿no? Entonces, en este caso, los laboratorios de salud se empezaron a abrir con el semáforo en amarillo. Con el semáforo en naranja, perdón. En rojo todo está cerrado. Con el semáforo en naranja, solamente los laboratorios de salud o los que estaban en esta circunstancia muy cercana al tema. En amarillo, los laboratorios que tienen que ver con otro tipo de carreras, ¿no? Como carreras de ingeniería, etcétera. Y en verde es cuando ya iniciamos el proceso presencial, pero con estas 3B, ¿no? En verde, vacunados, por eso es que este proceso de vacunación empezó ya, y de manera voluntaria este regreso paulatino hasta que estemos totalmente, y voluntaria me refiero a, por ejemplo, si una universidad autónoma dice, oye, nosotros todavía no estamos en esta condición y tal, pero bueno, aquí lo importante, y afortunadamente creo que todas las rectoras y los rectores se han dado cuenta que regresar a la presencialidad es básico, es muy importante para el proceso de la formación de nosotros como seres humanos, ¿no? Entonces,
Sí, a distancia hay algunos saberes que se requieren, pero sí generar la praxis correspondiente, ¿no? Y hay carreras muy específicas, por ejemplo, puede haber algún material educativo a distancia que te permita saber cuando diseccionas un cuerpo en dónde están las partes, ¿no? Y tú lo vas como un juego viendo, mira, aquí está el corazón, aquí están los riñones, etcétera. Si abro este riñón me da no sé qué, o sea, con materiales educativos ya en otros niveles y como MOOCs que nos dan un aprendizaje específico, ¿no? Pero es diferente llegar y tocar el riñón, ¿no? O llegar y tocar como la parte, sobre todo en ese tipo de prácticas. Yo creo que va a haber programas remediales, eso depende de cada universidad, pero va a ser muy significativo los diagnósticos que como investigadores en educación se realicen. Y yo creo que aquí hay mucho material para que cada uno de ustedes pueda desarrollar su tesis, por ejemplo. Así es. Y bueno, aquí hay un comentario, dice de Nayeli, muchas felicidades por tu participación. Eres un orgullo para el doctorado en la gestión de educación superior, para el CUSEA y para la Universidad de Guadalajara. Te mandan otros saludos, Enrique Solórzano, qué gusto saludarte. Rogelio Zambrano, saludos. Carmelita. Bueno, todos están muy contentos de verte y de tenerte aquí con nosotros. Y bueno, también aquí te pregunta Yareni, dice, ¿tienen algún plan para diagnosticar el impacto del cierre en la educación? No hay un plan. Lo que se está pidiendo es que sean las comunidades universitarias las que realicen este tipo de estudios, ¿sí? Y el plan que hay es, por favor, háganlo, aquí están todos los datos, ¿no? O sea, todos los datos que necesites para poderlo hacer, o sea, desde porque aquí lo relevante es la construcción de las políticas públicas no las queremos de una manera vertical, sino que sea un elemento que permita que los expertos en el tema puedan hablar. Por ejemplo, vamos a revisar cómo está el programa de estímulos a nivel nacional y va a haber una consulta, vamos a revisar con las y los docentes de todo el país qué onda con nuestro programa de estímulos. Pero no lo vamos a hacer desde arriba, no va a haber un elemento de la verticalidad, que la construcción se hace en sociedad y máxime con comunidades que tienen todo el conocimiento, como son las comunidades universitarias. Entonces, en ese sentido, bueno, pues ya estaremos hablando. Ayer, por ejemplo, se aprobó la Ley General de Educación Superior, teníamos desde 1978 que no se movía la Ley de Coordinación de Educación Superior, y ese es otro gran tema que bueno, se está vinculando ahora o que se está generando al mismo tiempo de algo tan relevante como es el regreso a clases, pero la ley general pues tiene muchos elementitos de ¿cómo vamos a hacer ahora la evaluación y la acreditación de las carreras? Va a haber un sistema nacional y vamos ahí a tener que incorporar a CIES, COPAES, Ceneval y todos juntos, ¿no? Para que ya no haya como, cómo, o sea, es decir, va a haber consultas para revisar en realidad cómo lo están pensando los que se dedican a ese tema. ¿No? Y bueno, porque a lo mejor tiene la directora una idea, el subsecretario, pero no es eso, es la construcción colectiva, creo que es mucho mejor siempre, y bueno, en eso pues les invitaríamos. Exactamente, entonces yo creo que sí van a solicitarte, vamos a solicitarte esos estudios que nos vas a compartir, Carmen. Y bueno, pues como ya lo mencionaste, también las universidades, las instituciones de educación superior, pues han sido pues no solo protagonistas, actores fundamentales y trascendentes para toda esta situación de la pandemia, desde esto que comentabas de los ventiladores, el gel, la investigación, también ahora en los procesos de vacunación, como líderes de opinión, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara pues fue un líder de opinión muy importante aquí también en nuestro estado, y bueno, pues siguen siendo actores fundamentales en todo esto que está sucediendo. ¿Qué acciones, bueno, pues estamos en este proceso de vacunación? Las instituciones han tenido
estos retos importantes y además han afrontado dando este compromiso social. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, creo que afortunadamente están las universidades. Yo soy una fiel convencida de que si no fuera por las universidades y en particular las universidades públicas, pues no podríamos haber construido el conocimiento como lo tenemos ahora en pleno siglo XXI. Y recordemos también algunos sucesos que han pasado y que gracias a las universidades se han levantado muy rápido. ¿Se acuerdan del sismo del 2017? Que la Universidad de Guadalajara envió más de 300 toneladas de víveres, que enviamos casi 1,000 casas de campañas, que fuimos y levantamos el ánimo, o sea, es decir, todo este tema tan relevante de la construcción en colectivo y de la construcción de sociedad se hace a través de las universidades. Y los que tenemos la fortuna de haber estudiado, ¿sí? Hasta educación superior, pues tenemos también el compromiso de poder brindar a esas comunidades un espacio también de conocimiento y de cierta, por ejemplo, ahora que están vacunando todos los doctores, y las doctoras a las comunidades, están regresando algo de ese granito de arena, y creo que eso nos debe de dar mucho orgullo y mucho sentido de comunidad, ¿no? Entonces, creo que en esta circunstancia, pues las universidades son fundamentales para que nos levantemos lo más rápido posible de las pandemias, para que regresemos a la normalidad lo más rápido posible, para que le demos certezas a la sociedad a la que nos debemos. Entonces, en esta circunstancia, pues va a ser importante, ¿no? Así es. Y bueno, Carmen, entendiendo que existió esta aceleración tecnológica y de cultura digital, ¿cuáles consideras que son las nuevas habilidades y competencias que adquirieron o ya, bueno, son indispensables en la actualidad? Bueno, de hecho, las habilidades digitales son fundamentales en este siglo XXI, ¿no? Y algo que se les conoce como soft skills también, o sea, es decir, estas habilidades blandas que nos permiten, independientemente de la carrera, pues tener capacidades para estar ahora enfrentando este siglo XXI. Desde la adaptación rápida a los cambios, ¿sí? O sea, eso es algo muy importante y nos damos cuenta de ello, ¿no? El trabajo remoto, es esto que estamos viviendo, por ejemplo, o sea, el poder hacer esta entrevista y no sentirme mal porque no está la Paola ahí enfrente, ¿no? Ni tengo a mis compañeros y colegas de la universidad de enfrente, pero sé que están ahí. Y entonces, al principio les costaba como mucho trabajo hablar frente a una computadora. Entonces, este tipo de habilidades son muy, muy importantes. La flexibilidad cognitiva, que mencionaba esto de que aprendes una cosa, pero desaprendes para volver a aprenderla diferente. La comunicación en diferentes entornos, la interculturalidad, el respeto al otro, a la diferencia del otro, ¿sí? Y bueno, en este proceso intercultural donde todos nos construimos entre todos, la creatividad, no sé, desde el aprendizaje dirigido, porque cuando egresemos, ahora vamos a decir, ahora quiero aprender, bueno, no sé ustedes, pero en la pandemia, cuando estábamos recién en el tema, teníamos como más tiempo, porque recordemos que teníamos tiempos de traslados que ahora se acortaron, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, yo quiero aprender algo diferente. Entonces, aprendí a trasplantar orquídeas en YouTube. Y mis orquídeas están bien, o sea, no están, se me murió una, pero las otras 3 se quedaron bien. Entonces, es decir, aprendí algo nuevo. Empecé a aprender a tocar cello. Dices, ¿cómo en YouTube? Sí, en YouTube aprendí a tocar. Claro que hay muchas otras cosas no tan productivas para aprender, pero si nosotros aprendemos a gestionar el tiempo, que también es un elemento, creo que nos permite esta parte. Algo que es muy importante también es el pensamiento crítico, ¿no? En este siglo XXI, la inteligencia práctica, la capacidad de verbalizar de manera correcta en los entornos correctos los espacios. Entonces, creo que el tema de soft skills, dense un clavado al tema de soft skills, creo que vale la pena vernos personalmente, cómo va mi desarrollo en este entorno,
¿cómo va el mío en este otro? ¿Cómo va en mi tema de trabajo en equipo? ¿Sé trabajar en equipo o no? ¿Sé el tema del teletrabajo? O sea, que cada uno podamos revisarnos internamente con pensamiento crítico cómo vamos en esta parte, ¿no? Perfecto. Bueno, hablábamos ya de grandes impactos que se han tenido en las instituciones de educación superior. Se habló, mencionaste la cuestión de la deserción. Creo que todavía no se tienen los indicadores del porcentaje de deserción, ¿cierto? Pero también ha habido, pues también una baja en la matrícula, ¿no? Hemos observado en algunos, por ejemplo, en los posgrados, en algunos que al no tener el ingreso, la cuestión de la estabilidad económica, la reactivación, pues ha habido una disminución en la matrícula. Entonces, con estos impactos, y si tú observas algunos otros más relevantes, ¿qué acciones se tienen o qué estrategias se piensan optar para mitigar estos grandes impactos? Fíjate que algo que debo reconocer que hizo la Universidad de Guadalajara es algo que se llama Mi Mercadito Vecino, ¿no? O sea, esta estrategia que impulsó la UDG sobre el impulso a la economía local fue muy importante. Lo hicieron también otras instituciones, pero el de ustedes me pareció como muy atinado, o sea, hay un reconocimiento al rector, esa parte al rector y a todos los involucrados, por supuesto, salud, está aquí Grecia conmigo, acompañándome, esta parte tan relevante de impulsar la economía, porque recordemos que se cerró todo. Entonces, todo es todo. O sea, los profesores pudieron seguir cobrando su cheque quincenalmente, ¿no? Digo, claro, estaban en clase y tal, ¿no? En la oficina, en la Secretaría de Educación, nosotros íbamos 2 veces a la semana presencialmente, teníamos que ser presencialmente. Y bueno, fue difícil, ¿no? Tuvimos, he tenido 2 bajas en la oficina, o sea, en la Ciudad de México sí ha sido muy complicado el tema de la pandemia, y yo creo que todos tuvimos alguna baja de algún conocido por el tema del COVID. Entonces, en esa circunstancia creo que haber cuidado a la comunidad universitaria en los temas de salud fue relevante, pero sin duda la parte económica pues se sufrió, ¿no? Entonces, estas estrategias de comprar en lo corto, de no irte a los grandes mercados, yo creo que apenas vamos a empezar a ver los efectos pandémicos, ¿no? Desde los temas socioemocionales, a ver, yo estaba acostumbrada a llegar y ver a mi gente y abrazarla, y ¿no? Entonces, cuando de repente decían, no te acerques, yo sí sentía como, híjole, ¿cómo no lo voy a abrazar? No, ¿cómo no la voy a abrazar si hace mucho no la veo y la quiero? Entonces, ahora estamos acostumbrados a de lejitos, ¿no? Así, hola, ¿no? Así. ¿Y cómo vamos a regresar otra vez a darnos el abrazo? Ojalá que sí regresemos, pero habrá gente a lo mejor que se quedó con esa parte, y por eso el tema de reaprender, ¿no? Y el tema de reconocernos como parte de esta construcción colectiva es tan relevante, ¿no? Entonces, creo que apenas se está viendo esa parte, y yo seguiría impulsando este tipo de programas que tiene, que hizo, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, en los temas del comercio local y del impulso a la economía que tienen y a la iniciativa de sus propios universitarios. Así es. Y bueno, pues mencionando que en estos cambios que ha habido, bueno, pues el mercado y la nueva realidad, que esta nueva realidad que le llaman ongoing, ¿no? Que ya es la realidad continua, ¿no? Ya es nuestra realidad actual. ¿Qué implicaciones visualizas para los diseños curriculares, para incorporar nuevas competencias? ¿Se modificarán los contenidos? ¿Se está proponiendo ya esto ante este mercado cambiante que tenemos? Bueno, recordemos que yo tengo una parte de universidades autónomas y otras que no lo son. Para las universidades autónomas son sus propias comunidades las que van determinando la pertinencia curricular, ¿sí? O sea, son ustedes los que van a ir definiendo esta importante pertinencia del tiempo y de los espacios sociales para poder ir cambiando sus planes curriculares. Respecto a las universidades que no son autónomas y que están también en la dirección que tengo el honor de dirigir,
aquí estamos viendo temas desde protocolos contra el acoso y hostigamiento, o sea, clases sobre la cultura de paz, ¿sí? O sea, sobre todo, cómo impulsar una cultura de paz. Sé que ustedes ya pusieron incluso una materia básica, creo que en media superior, algo así, había leído, pero reconocer en el otro la construcción de mí a través de la interculturalidad, la parte de la internacionalización, pero internacionalización solidaria, ¿sí? O sea, no nada más es un tema de voy y aprendo el idioma, sino cómo me involucro yo en esa comunidad en la que estoy, donde estoy aprendiendo su cultura, su idioma y el aprendizaje de mi carrera, ¿no? Y sobre todo hacer, pues, un egresado de un más humano, o más en un sentido social que solamente la parte profesional. Sí, eso es lo que estamos impulsando con estas otras, incluso desde la parte administrativa, me explico, un ejemplo muy rápido antes de que ya empecemos a irnos, porque a las 9 tengo otra reunión ya del tema de, por ejemplo, anteriormente las universidades interculturales se encontraban en una dirección que tiene que ver con que tenía que ver con la dirección bilingüe, dirección intercultural y bilingüe, ¿no? Pero de ahí estaban las universidades. Entonces, lo que se hizo en cuanto llegué, el subsecretario, el doctor Luciano Conchero, mi jefe, me dijo, a ver, Carmen, ¿cómo es posible que estas estén acá? Estas tienen que estar allá contigo con el resto de las universidades del país. Y entonces se hizo un proceso administrativo para que las universidades interculturales también estén con el resto de las otras universidades, porque era importante, o sea, había un proceso de discriminación desde el origen, ¿no? Entonces, esta parte de reconocer en el otro la construcción de mí es algo que se está impulsando desde la parte de las políticas y desde la parte curricular. Pero en el caso de ustedes, bueno, supongo que están haciendo revisiones de manera periódica y de hecho lo están haciendo para que sean pertinentes socialmente, ¿no? Así es. Bueno, pues preguntarte en relación a perspectiva laboral e innovación, bajo tu visualización, ¿hacia dónde debe dirigirse la oferta académica de las instituciones de educación superior? Bueno, sin duda, el tema de la industria 4.0, ¿no? Nos obliga a una parte de que se le llaman educación cero, pero yo me inclinaría por algo que incluso en Japón le llaman Society 5.0, ¿no? O sea, es un tema de cómo la sociedad es la que le dice a la industria lo que queremos y la sociedad es la que le dice al proceso educativo lo que queremos. Es decir, a nosotros nos dice la industria qué comprar y qué no comprar, ¿no? Entonces, lo que yo esperaría es que seamos como sociedad colectivamente más críticos y le digamos a la industria, oye, no quiero un teléfono que cada año lo tengo que estar actualizando para estar, no, porque estoy gastando, o sea, quiero un teléfono que me permita tener todos estos contenidos con una cierta circunstancia, o sea, que seamos nosotros los consumidores más críticos respecto a lo que consumimos y respecto a lo que estamos adquiriendo como sociedad. Entonces, contar, por ejemplo, con material o con diseños propios del propio país es algo muy importante para no seguir dependiendo, por supuesto, de esquemas que son totalmente, que sí, está bien, estamos globalizados, pero que no seamos económicamente dependientes, ¿no? Así es. Bueno, Carmen, eres una mujer líder y además apasionada del tema. ¿Cómo motivar a los jóvenes e incentivar para que estudien pues todas las relacionadas con las STEM? Yo creo que eso se da desde que eres niño o niña. Y yo tuve la fortuna de que en mi casa nunca me dijeron, eso es de niños, ¿no? Que suele suceder en las casas, ¿no? De que, no hagas esto porque este es de niños. Y afortunadamente en casa,
crecí con 3 mujeres maravillosas que me permitieron como niña jugar a la parte de mis hermanos. Entonces, yo creo que eso es algo que se debe de impulsar desde la niñez y desde y los padres de familia, ¿no? O sea, la limitación comienza en casa y yo creo que en ese sentido sería importante revisarnos nosotros qué estamos, cómo estamos educando, cómo estamos formando a la sociedad que sigue, ¿no? A los futuros líderes, incluso también como profesores, pues nosotros mismos vamos impulsando y con nuestras actitudes, con nuestros decires, hacia dónde va el tema. Entonces, yo creo que eso es algo que, que debería impulsarse más, por supuesto, en básica y en secundaria, pero para niños y niñas. O sea, necesitamos más ingenieros, necesitamos más procesos creativos. Estamos tan acostumbrados a, no, a ver, no, vete por este camino y solo por este camino, que los procesos creativos a veces se dan con mucha dificultad en las personas. Entonces, bueno, pues hay mucho que aprender ahí, que investigar, ¿no? Y que proponer. Y creo que en ese sentido, pues la construcción de las políticas públicas, ahora las queremos construir en conjunto, no es un tema vertical, ¿no? Así es, y bueno, en este tema tú eres pionera y has abierto camino también para muchas mujeres. 2 preguntas más, Carmen, si nos da chance, pues una tercera. Claro, ¿Cuál es? Voy tarde a la otra, así como dije que venía tarde. Sí. ¿Cuál consideras que es el papel de la educación superior para la reactivación económica del país? Otra vez, porque estaba leyendo otra cosa, perdón. ¿Cuál es el papel de la educación superior que consideras de las instituciones de educación superior para la reactivación económica del país? Bueno, lo mencionaba hace ratito, perdón, estaba leyendo ahí como algunos que no se me haya escapado. Comentarios. Comentario, sí, con muchos saludos, orgullo. Eso tú dímelos, ya para no leerlos yo aquí, pero lo que sí, Pau, creo que, Paola querida, que, y bueno, a todos mis colegas de la universidad y a los que nos escuchan, que es muy importante para la reactivación económica que las universidades empiecen a decir a sus propias comunidades que consuman en lo local y que vayan desarrollando productos en lo local. Creo que eso es algo que va a empezarse a hacer una reactivación y la economía social. Ustedes lo están haciendo, como universidad, te mencionaba que crearon ese programa que se llama el Mercadito Vecino, algo así, y lo he presumido mucho porque, digo, además de que son de la UDG, lo he presumido mucho porque sin duda el comercio local va a reactivarse a través de un gran porcentaje de universitarios que consuman en lo local o que desarrollen productos locales, ¿no? Hay todo un tema, el tema económico es como la parte que sigue y que después de que hayamos sustentado y equilibrado el sistema de salud, ¿no? Muy bien, esta es una pregunta que le hago a todos los invitados, Carmen, y bueno, en este MDM Talks que estamos dando, digamos que la patadita de inicio, tú como nuestra madrina, agradecerte de nuevo, pues también preguntarte, ya nos mencionabas algunos aprendizajes que tuviste de manera personal, pero en este año, o más de un año que tenemos de la pandemia, si nos quieres compartir algún otro aprendizaje que te haya dejado a nivel personal y también a nivel profesional todo esto que hemos vivido. Bueno, reafirmo que para la construcción social, las universidades son fundamentales, porque ahí se desarrolla el conocimiento. Si no hubiera sido por las universidades, la pandemia hubiera sido muy caótica, porque las universidades dieron certezas a la comunidad. Con las universidades se ha desarrollado una serie de conocimientos y de información. Recordemos estas mesas que se hicieron en todos los estados, donde la mayoría de las universidades participaban y que era muy, muy relevante. Y bueno,
en lo profesional, o sea, reafirmo el tema de la importancia de las universidades, en particular las universidades públicas. También las privadas, creo que es un elemento que es importante mencionarlo, ¿no? También las universidades privadas han sido muy importantes para sus propias comunidades. Y vemos cómo más de 70,000 acciones se desarrollaron en todo el país con la pandemia. Desde el GEL, el teléfono de ayuda, fueron un elemento que dio certezas y dio tranquilidad y nos da ahorita ciertas oportunidades de poder estar transformándonos socialmente, ¿no? Entonces, bueno, son fundamentales para la transformación de cualquier sociedad, las universidades. Eso es el tema, bueno, el tema a mí me encanta el teletrabajo, entonces yo era muy feliz porque me permitía estar con mis colegas, con mis compañeros de trabajo, con mi propio jefe a distancia. Estuve los primeros 3 meses en Guadalajara, lo cual para mí fue maravilloso porque aprendí esto, que les digo, a trasplantar orquídeas, aprendí un poco de cello. Me traje el cello a la Ciudad de México y me permitió estar con mi hijo, ¿no? Mi hijo ya está grande, tiene 26 años, pero esa cercanía que no tuve, creo que fue muy, muy padre. Ahora el teletrabajo me permite eso y creo que a muchas mujeres y a muchos hombres que tienen que estar todo el tiempo trabajando, el teletrabajo permite eso de pues, poder tener tiempo con la familia y la prioridad de la salud. Ojo con eso, ¿no? Trato de comer mejor, y de todo, porque, bueno, afortunadamente no me ha tocado, ni que me toque hasta que me vacunen, que ya es pronto, pero sí creo que la prioridad, darle prioridad a la vida y darle prioridad a los seres que queremos ha sido importante en este tiempo, ¿no? Y bueno, pues no para todos es fácil, la resiliencia también, ¿no? Y el tema económico nos pegó a todos, ¿no? Yo tuve que cambiarme a un espacio más pequeño en la Ciudad de México, ya no lo podía rentar, o sea, hay temas que a todos nos pegó económicamente, y pues también aprender que no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Entonces, mientras sigamos teniendo salud, creo que y tener la oportunidad de contribuir socialmente da mucho, da mucha sensación de riqueza personal. Estimada Carmen, sé que te tienes que ir ya a otra reunión. De verdad, te agradezco muchísimo por el tiempo. Te agradezco por ser nuestra madrina en MDM Talks, por estar en el programa Acción de Axi Research. Y bueno, por el tiempo, por todos los aprendizajes que nos compartiste, por tu sentimiento y felicitarte por toda la labor que has hecho, que no ha sido nada sencilla. Yo lo sé, que te ha tocado enfrentar grandes retos en la vida, pero bueno, yo creo que para todos este año ha sido en especial de los más importantes. Entonces, muchísimas gracias. La verdad, la comunidad, hay muchísimos mensajes, muchas felicitaciones, que aquí te esperan ahora que vengas. Entonces, bueno, pues bienvenida a tu casa. Aquí te esperamos con los brazos abiertos y nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todas, a todos, querida Paola, muchas gracias a ti, al rector Gustavo Padilla, por darme la oportunidad de estar en MDM Talks. Gracias. Me gustó, los voy a ver pronto. Gracias. Ay, claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, la próxima semana vamos a tener de invitada a Kelly Kruger, que ella es la CEO de CNA México, y con el tema sustentabilidad en la industria de la moda. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y pues muy buenas noches. Muchísimas gracias, Carmen. Nuevamente un abrazo virtual desde acá con todo mi cariño. Gracias. Leeré los mensajes. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.